Bien, ahí puse. Perfecto. Este, por acá está el puntero. Bueno, muy bien. Achicamos esto. Bueno, como ven, ahí tengo el chat presente por si alguno quiere preguntar, pero también pueden hacerlo por micrófono, ¿eh? No sean tímidos, no tengan vergüenza. Bien, acá están nuestros nombres a cargo de esta materia. Bueno, ¿de qué, digamos, primero de todo, uno dentro de la física puede, digamos, simplificarlo todo mucho, hablar de dos visiones. Una es la visión de partículas, de pensar que todos son partículas, sería una visión discreta. En esa visión de partículas, uno trata con la evolución temporal de esas partículas, la vida de esas partículas, y eso se hace a través de ecuaciones diferenciales cuyo nombre en la jerga matemática es ordinarias, o en español la sigla, digamos, sería EDO, ecuaciones diferenciales ordinarias, o en inglés, que es como muchas veces aparecen, Ordinary Differential Equations, ODS. ¿Dónde aparecen esas ecuaciones diferenciales ordinarias para describir la evolución temporal de una partícula? Bueno, de entrada en la carrera uno se las encuentra en Física 1, después las ve un poco más formalmente y elegantemente en mecánica clásica. ¿Por qué en Física 1? Bueno, en Física 1 se encuentra con la ecuación de Newton. La ecuación de Newton, que habla sobre la posición de una partícula. La posición de una partícula es, llamémosla x, igual a una posición que depende del tiempo. La derivada, que normalmente en Física 1 usa esta notación de los puntitos, x punto es la derivada de la posición respecto al tiempo. Y la ecuación de Newton, que habla sobre la aceleración de esa partícula, masa por aceleración, igual a las fuerzas que pueden depender de la posición de la partícula o del tiempo. Uno lo que tiene acá, como tiene una derivada segunda de la función incógnita de este problema, que es la posición respecto al tiempo, es una ecuación de segundo orden, diferencial ordinaria de segundo orden, donde la incógnita de esto es, como dije, la posición en función del tiempo. Es una función de una única variable, o sea, hay una única variable que es el tiempo, que va evolucionando y uno quiere encontrar la posición de la partícula para todo tiempo. Bueno, el problema puede extenderse a más de una dimensión, pero hay una única variable de la cual dependen las cosas, que es el tiempo. Bueno, como dije, en mecánica clásica uno pasa a ver las cosas un poco más formalmente, aparece el lagrangiano o el hamiltoniano. Con el lagrangiano uno tiene las ecuaciones de Lagrange, que son ecuaciones para cada uno de los grados de libertad Q sub i. Si uno tiene un problema de varios grados de libertad, va a terminar con ecuaciones ordinarias, diferenciales ordinarias de segundo orden, todas acopladas, ¿sí? Son ecuaciones que, aunque aparezca una derivada parcial, a uno a veces lo puede confundir mirándolo rápido, pero en el fondo son ecuaciones en los Q sub i, que son funciones que dependen exclusivamente del tiempo. ¿Sí? Los grados de libertad, eso, las coordenadas generalizadas Q sub i. Y esta ecuación entonces habla, acá aparece una derivada segunda respecto al tiempo de algo que depende del Q sub i, y entonces por eso son ecuaciones de segundo orden. Como todos saben, o quienes hayan cursado en mecánica clásica saben, estas ecuaciones se pueden convertir a ecuaciones de primer orden utilizando la formulación de Hamilton, en donde uno introduce una nueva variable en los momentos canónicos generalizados, P, como derivadas del lagrangiano respecto a QI, y bueno, nada, que es lo mismo, ¿no? Pero siguen siendo ecuaciones diferenciales ordinarias. En cuántica, bueno, hay algo, ahora voy a mencionar un poquito de cuántica cuando vemos la otra visión que uno tiene, pero hay algo que se llama la formulación de Heisenberg. Quienes hayan llegado a usar cuántica por ahí se los mencionaron, aunque uno en la materia no lo explota mucho de eso.
en el cual también hay que tratar con ecuaciones diferenciales ordinarias. Es una descripción más bien de partículas, digamos. Y esto me da pie a decir este tema de que estas dos visiones también remiten un poco a eso que uno ve en cuántica de la dualidad onda-partícula. Porque, bueno, ¿cuál es la otra visión? Entonces queda claro que esto es algo que uno aprende de entrada a la carrera, a tratar con partículas, objetos que uno los describe como partículas, y todo el concepto de masa puntual, que uno los describe en esta forma discreta. Bueno, la otra visión es la de un medio continuo. El ejemplo paradigmático de un medio continuo es un fluido. Dentro de eso tenemos, por ejemplo, la atmósfera o el océano. Dicho esto sea de paso, me olvidé de mencionar en esta introducción genérica que hice antes, que esta materia está abierta a gente de todas las carreras, incluyendo gente de ciencias de la atmósfera. Había alguien interesado en la carrera que me escribió, de esa carrera que me escribió para anotarse. No sé cuánta gente habrá de la carrera esta. Hago hincapié particularmente en ciencias de la atmósfera, porque también me olvidé de mencionar un poco el origen que tuvo esta materia hace unos cuantos años ya, porque digamos, yo cuando apenas empecé a hacer materia para ciencias de la atmósfera, porque necesitaban un profesor allí, en métodos numéricos, y, apuntando específicamente a la formación de gente en ciencia de la atmósfera, en donde una cosa que es de gran importancia en esa carrera es el tema del pronóstico numérico. Y entonces, bueno, ellos tenían una materia que era obligatoria para esa carrera, que es, digamos, la previa a pronóstico numérico, y que es todo lo que, digamos, parte de las cosas que vamos a ver acá. Entonces, la materia surgió un poco por el lado asociado al pronóstico numérico y a la predicción del tiempo. No casualmente, y ahora voy a mencionar un poco sobre eso, todo el tema que tiene que ver con los métodos numéricos está súper ligado, o muy ligado, al pronóstico del clima. Y ahora en un ratito vamos a mencionar por qué. Pero bueno, estaba entonces, digamos, leer atmósfera y océanos me hizo acordar de eso. Y dentro de esta descripción como continua también encontramos la descripción en términos de campos, ¿no? Y los campos también nos remiten a ondas, campos que quienes hayan hecho física 3 se los encuentran rápidamente en la carrera: el campo eléctrico, el campo magnético. Bueno, y cuando uno trata con estos medios continuos, las ecuaciones matemáticas, o la matemática que los describe, son ecuaciones en derivadas parciales, en castellano EDP, en inglés PD, Partial Differential Equations. Uno también se las encuentra, estas ecuaciones en derivadas parciales, temprano en la carrera. O sea, no es que la carrera divide las cosas muy abruptamente. Ya de entrada uno se encuentra con las dos visiones que estamos mencionando. En física 2, lo primero que a uno le presentan es la ecuación de ondas, ecuación que está escrita aquí abajo, una ecuación de ondas para una función que involucra la derivada segunda respecto al tiempo, la derivada parcial segunda respecto al tiempo, y una derivada segunda respecto a la posición. Esta ecuación puede representar, no sé, la altura de una soga, o un campo, una componente del campo eléctrico, una componente del campo magnético, que sabemos también que esos campos admiten soluciones de onda. Entonces también, bueno, en física 3 también nos encontramos con ecuaciones en derivadas parciales, varias, ahora algunas vamos a mencionar. Por supuesto, uno profundiza eso en física teórica 1, donde además aprende métodos para resolver esas ecuaciones en forma analítica. En cuántica, en física teórica 2, también se encuentran con ecuaciones en derivadas parciales, en la descripción
de ondas de la mecánica cuántica a través de la función de ondas y la ecuación de Schrödinger. Y el lugar, digamos, o la materia, de nuevo, paradigmática, en donde uno ve un medio continuo, es estructura 1, que es una materia que trata fundamentalmente de fluidos. Y bien, bueno, entonces, dentro de esta descripción de medio continuo, esto es lo que es, digamos, la otra visión que dijimos que uno puede tener de la física. Y lo que quería mencionar es esto, ¿no? En la descripción de partículas y de física 1, donde uno trata con ecuaciones diferenciales ordinarias, la materia, digamos, numérica asociada o que directamente está vinculada con el tratamiento de ecuaciones diferenciales ordinarias, se llama cálculo numérico, es una materia obligatoria para la carrera que la da el Departamento de Matemáticas. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer en esta materia es un poco ir por el otro lado o cubrir, digamos, alguna vacancia que uno encuentra en la carrera respecto de las ecuaciones en derivadas parciales, y nuestra materia, digamos, sería como la ayuda para resolver o poder encontrar solución a estas ecuaciones en derivadas parciales. Esa ayuda o ese ataque que vamos a hacer va a ser de tipo numérico. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces que uno tiene que tratar con ecuaciones en derivadas parciales, uno no puede encontrar soluciones analíticas sencillas. Hay algunas veces que sí, y esas veces que sí, digamos que son contadas con los dedos de la mano, se tratan de las materias de la carrera, como dije en Física Teórica 1, pero enseguida si a uno le cambian la geometría del problema, o agregan algún término en alguna ecuación, o cambian alguna, como dije, o condición inicial o algo, enseguida ya no hay solución analítica para ese problema, y uno tiene que recurrir a soluciones numéricas, que se hacen con la ayuda de computadoras, y bueno, como dije, nuestra materia va a dirigir su foco a ese aspecto, digamos. Entonces, por eso el nombre como completo para materia de doctorado es Métodos numéricos para ecuaciones en derivadas parciales. Un poco para distinguir de cálculo, en donde el foco está en las ecuaciones diferenciales ordinarias. Eso no significa que las dejemos de lado, las ecuaciones ordinarias, por dos razones importantes. Vamos a ver que cuando discreticemos las ecuaciones en derivadas parciales, digamos, las pongamos en una forma plausible de resolver numéricamente, nos va a quedar, en el caso de las ecuaciones con evolución temporal, donde aparece la variable tiempo, nos van a quedar ecuaciones discretas, por supuesto porque discretizamos las ecuaciones, en donde vamos a necesitar de las herramientas conocidas de la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias, y entonces vamos a tener que hacer un repaso de eso, y lo vamos a hacer, nos va a llevar incluso tal vez un par de clases hacerlo dentro de ahora de las próximas clases. La otra, digamos, ese es un aspecto entonces que nos va a aparecer enseguida en la materia, y vamos entonces a incluir la teoría un poco, la teoría de las ecuaciones diferenciales ordinarias, para resolverlas numéricamente. Bueno, hago otro comentario también así genérico. A diferencia, digamos, de la materia de cálculo que ustedes ven dictada por los matemáticos, esta materia la dictamos los físicos. Entonces vamos a ir más bien a los bifes y a ver el aspecto práctico, que es en el fondo lo que más les va a servir a ustedes para la carrera, para el resto de su vida como físicos. Es la parte práctica de esto y cómo utilizar estos métodos numéricos. O sea, no vamos a hacer un hincapié desde el punto de vista matemático, demostraciones de teoremas de existencia, o unicidad, o cosas por el estilo, sino más bien el aspecto práctico de cómo utilizar los métodos, un poquito de matemática. La materia es
es bastante matemática porque son métodos numéricos, combinada con computación, porque vamos a también dar las herramientas para poder hacer programas para resolver esas ecuaciones discretas a las que vamos a llegar. Pero hago hincapié en el aspecto práctico, que entonces le da, digamos, bastante importancia y relevancia a la parte práctica que ustedes van a ver en las clases prácticas a partir de hoy, ¿no? Digamos, aprender a resolver estos problemas, a poder hacerlos ustedes, es el objetivo principal de la materia, y no tanto quizás la teoría de dónde sale. Pero bueno, en las clases teóricas voy a tratar de contar un poquito de la teoría, eh, por supuesto, como dije, contada por un físico, ¿no? Bien, hasta ahora, nada, bueno, entiendo que todo esto es muy introductorio, no hay mucha duda de nada, porque más que nada estoy contando un poco de qué va a tratar la materia. Bien, bueno, ejemplos de ecuaciones en derivadas parciales que ustedes se encuentran a lo largo de la carrera, asociados a esos ejemplos vamos a mencionar cómo se llaman ese tipo de ecuaciones en derivadas parciales, o cómo se pueden clasificar, que es esto que está escrito acá a la derecha. Bueno, un ejemplo, y cada uno de estos ejemplos los vamos a atacar y vamos a ver cómo resolverlos numéricamente. Uno es, por ejemplo, el caso de la ecuación del calor, o sea, es una ecuación que aparece cuando uno ve la difusión de la temperatura en algún material, por ejemplo en una barra, en este caso si es en una única dimensión X, si T es la temperatura en la barra, la derivada parcial de la temperatura respecto al tiempo es una constante que se llama la conductividad térmica por la derivada segunda de la temperatura respecto a la posición. Esta es una ecuación de difusión que aparece también en otros contextos. Lo que quiero remarcar es que es una ecuación en derivadas parciales donde la incógnita es toda una función, que es la temperatura, como función de la posición y el tiempo. ¿Sí? Si fuesen más de una dimensión, o sea, en vez de una barra, no sé, una placa o un material sólido 3D, uno tendría 3 coordenadas cartesianas y trabaja con cartesianas, pero la incógnita, o sea, entonces ahora hay más variables de las cuales dependen las incógnitas. Antes, en las ecuaciones ordinarias, solo había una variable que era el tiempo, ahora aparece la posición, y la incógnita es toda una función, ¿no? Toda una función donde las variables son además continuas, y uno quisiera obtener esto en todo punto del espacio y para todo tiempo. Como vamos a ver, nosotros lo que vamos a tratar de obtener en forma numérica es la solución esta de la temperatura, por ejemplo, en función de la posición y el tiempo, para un conjunto discreto de puntos en el espacio y también en el tiempo. O sea, uno lo que va a hacer es subdividir su espacio en parcelitas y tratar de resolver en algunos puntos de esas parcelas. Esta ecuación del calor, en donde aparece una primera derivada de una variable y una segunda derivada de la otra variable, y es lineal en este caso, si la conductividad térmica es una constante, es un tipo de ecuación que en la jerga de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales se conoce con el nombre de parabólica. Bueno, otro tipo de ecuación con la que uno se encuentra es la ecuación de ondas, que ya la había mencionado, aparece en física 2, por ejemplo, para la altura de una cuerda que uno está haciendo oscilar, vibrar. En esta ecuación aparecen las dos variables de las cuales dependen las cosas, posición y tiempo en el caso de una dimensión, aparecen como derivadas segundas. De nuevo, la incógnita es una función, en este caso sería la altura de una cuerda. Ustedes esto lo recuerdan de física 2, que uno tiene que tratar de encontrar la solución para todo punto del espacio de cómo es la altura de la cuerda, en función de la posición y el tiempo. Este tipo de ecuación en derivadas parciales se llaman hiperbólicas. Bueno, el tercer tipo de ecuación típica en el tema este de ecuaciones en derivadas parciales es, como un ejemplo, la ecuación de Poisson,
que conocen de física 3, para el potencial. En este caso es una función que depende solamente de las coordenadas espaciales. Esta no sería una ecuación de evolución temporal. La ecuación, en el caso de por ejemplo, que ustedes conocen, es para el potencial eléctrico, y lo que dice es que el laplaciano, que era la suma de las derivadas segundas respecto a cada una de las posiciones, dos veces, del potencial, es igual a menos la densidad de carga dividido epsilon 0. Este tipo de ecuación se llaman elípticas. Generalmente la complicación está en resolverlas ajustando la condición, alguna condición de contorno, y ahí es donde, si la geometría es complicada, o la densidad de carga en este caso, que es la que me da las fuentes del potencial o del campo eléctrico, esta función es algo complicado, uno, como ustedes saben de física 3, no encuentra solución analítica de eso, y para eso van a servir nuestros métodos numéricos. Si bien acá no está el tiempo, vamos a ver que las técnicas para resolver este tipo de ecuaciones involucran algún tipo de iteración, que son iteraciones en donde uno, digamos, trata de buscar la convergencia de la solución numérica que uno quiere encontrar para este problema, y esas iteraciones se pueden asociar a una evolución temporal. Pero físicamente acá no aparece el tiempo, no es una ecuación de evolución temporal como estas otras dos. Bueno, estas son tres tipos de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales básicas, y cada una de ellas las vamos a ir resolviendo, vamos a ir atacando cada uno de esos problemas. Como les decía, la idea es que conociendo, digamos, los métodos para resolver cada una de estos tipos de ecuaciones, uno después está armado como para intentar resolver cualquier otro tipo de ecuación, porque después en la vida y en la física las cosas pueden aparecer medio combinadas. Por ejemplo, una situación en donde puede pasar eso es en la ecuación característica de los fluidos, que es la ecuación de Navier-Stokes, para, en este caso, un campo de velocidades V corta, ecuación que quienes hayan cursado estructura 1 la conocen, y quienes no, aquí está presentada. Es una ecuación más en derivadas parciales, una nueva ecuación en derivadas parciales, en donde aparecen algunas características del tipo de la ecuación parabólica. ¿Sí? Fíjense que esta derivada parcial de b a dt es igual a un laplaciano. Este laplaciano involucra derivadas segundas, o sea que hay una parte de la ecuación que tiene esta pinta, ¿no? Pero después también está esta otra parte, en donde aparece lo que se llama un término advectivo, que encima en esta ecuación de Navier-Stokes no es lineal, o sea, este es un término no lineal, que es el que complica todas las cosas, el que después nos da turbulencia y todas cosas mucho más difíciles. Bueno, si bien pasa eso, hay alguna característica de esta ecuación que remite a las ecuaciones hiperbólicas, que tienen que ver con advección también. En el caso de una ecuación hiperbólica, esa advección es lineal, la velocidad de la onda o de algo que se propaga es constante. Acá va a pasar que no, porque encima la velocidad de lo que se propaga es la misma velocidad que yo quiero tratar de resolver. Otra ecuación en donde aparecen cosas combinadas es la ecuación de Schrödinger, que ven en cuántica, que también tiene alguna característica de las ecuaciones parabólicas, y de hecho es clasificada como una ecuación de tipo parabólica, por esto de que aparece un laplaciano. Bueno, otra particularidad de la ecuación de Schrödinger es que la función incógnita, phi, es una función compleja, no es la función de onda que después nos va a dar la probabilidad de encontrar la partícula en tal posición, y todo eso de cuántica. Pero nada, digamos, es otro tipo de ecuaciones en derivadas parciales que uno se encuentra en la carrera, y que entonces está bueno saber que hay métodos para resolverla en forma numérica. Bueno, y menciono otra ecuación acá. En estos PDFs, dicho sea de paso, van a encontrar algunas partes donde hay links a páginas. En este caso debe ser algún link a Wikipedia. Quería mencionar otra ecuación, digamos, que no vemos en física, pero que sí es interesante porque aparece en el tema de finanzas,
tema en donde hoy los físicos están haciendo pie, es la cuestión que se llama de Black-Scholes, que habla de las opciones de precios y qué sé yo. Es una cuestión de tipo parabólica también. Bueno, si van al link y la miran y quieren chusmear un poco de qué se trata, nada, les puede servir. O sea que, digamos, de nuevo, este tipo esta ecuación, por supuesto, tampoco tiene solución analítica, y conocer entonces los métodos numéricos nos acerca también a ese mundo de las finanzas, en donde para resolver esas ecuaciones usan métodos numéricos. Bien, bueno, algo muy breve de matemática, pero paso así rápido solo esta página, sin detenerme demasiado. Esta clasificación de las ecuaciones en derivadas parciales, en los matemáticos les gusta hacerla de esta forma un poco más general, y tienen esta clasificación de las ecuaciones en derivadas parciales cuasi lineales. Son cuasi lineales porque en esta ecuación, bueno, interviene una función phi incógnita, ¿sí? Que en este caso depende de dos variables, x e y, donde aparecen estos coeficientes a, b y c, que son constantes, y del otro lado una función de las variables y la misma función incógnita, y según los valores de estas constantes, las ecuaciones, la ecuación de estas derivadas parciales se puede clasificar como hiperbólica, como parabólica o como elíptica, ¿sí? Los tres ejemplos que vimos en la página anterior. Bueno, y la clasificación es tal que si esta combinación de constantes b al cuadrado menos 4ac es mayor que 0, la ecuación se llama hiperbólica. Y eso es lo que sucede en la ecuación de ondas, que uno la puede escribir de esta forma, identificando a la variable i con el tiempo. Y bueno, varias de las cosas en esa ecuación son 0, digamos, puestas con esta notación, y se cumple, si uno hace esa identificación de i con t, se cumple que pasa esto, ¿no? Que b cuadrado menos 4ac es mayor que 0, y entonces esa ecuación es hiperbólica. Lo mismo puedo hacer con la ecuación del calor, identificar i con el tiempo, y va a obtener que en ese caso, reescribiendo la ecuación del calor de esta forma, identificando las constantes que aparecen en la ecuación de calor con estas constantes que aparecen acá, se obtiene que esto vale 0 y es una ecuación de tipo parabólica. Y finalmente la otra es la ecuación elíptica. Pero bueno, como dije, esto no aporta nada, simplemente por si en algún libro, si alguno quiere ir a algún libro de matemáticas de ecuaciones derivadas parciales, para lo cual tengo entendido que los matemáticos tienen una materia específica para eso, donde ven más bien todo lo que puedan de teoremas de existencia y unicidad de esas ecuaciones, todo lo que puedan, porque digo, es un tema difícil y tampoco hay tantos teoremas de existencia y unicidad, pero digamos, uno se aventura en ese mundo, acá tiene una primera aproximación a la jerga de la que se habla así. Bien. Bueno, estoy mirando la hora para no extenderme demasiado. Bien, bueno, entonces, como dije, nuestro foco, o el foco de la materia, va a ser técnicas para la solución numérica de ecuaciones en derivadas parciales, y esas técnicas van a consistir en desarrollo de algoritmos, métodos. Algoritmos para nosotros van a ser métodos de cómo resolver numéricamente una ecuación en derivadas parciales, luego de discretizarla, digamos. La discretización es parte del método, y cómo resuelvo y qué tipo de ecuación en forma discreta propongo, es lo que va a constituir el algoritmo. Y entonces acá tiro una frase de un digamos, especialista en métodos numéricos, que se llama Georg Trefethen, del cual ahora me remite, que me olvidé decirles, que en la página de la materia hay una sección de bibliografía donde hay una lista de varios de los libros
que recomendamos para seguir, para ver estas cosas, para profundizar en algunos temas. Para las clases yo voy a sacar de distintos libros. Bueno, este autor Trefethen es uno de los libros que están ahí listados en la página de la materia. Como dije, varios de esos libros, por suerte, están disponibles públicamente. En particular este de Trefethen está en su propia página, que está muy buena, en donde también hay hay más material. No sé, miren la página después de bibliografía de la materia y si tienen ganas, bájense todos los libros que quieran, que les pueden servir. Bien, bueno, dentro de la página de este autor Trefethen hay un paper que está bueno. El paper acá lo tengo linkeado. Se llama The Definition of Numerical Analysis. Numerical Analysis nosotros lo podemos cambiar por métodos numéricos, pero es lo mismo, lo tomamos como un sinónimo. Y en este paper él lo que, digamos, hace hincapié es de qué trata el análisis numérico, y lo resume en esta frase. Dice: el análisis numérico es el estudio de algoritmos para los problemas de la matemática del continuo. ¿Sí? Y eso es lo que yo traté de decir en las páginas anteriores, lo que acá está resumido en esta frase sencilla y directa de este autor. Digamos, en el paper que los invito a que lo consulten si quieren, como dije, acá está el link. Si van ahí está el paper. Nada. Digamos, como dije, esto resume un poco de lo que vamos a hablar en esta materia. Digamos, el siguiente paso, digamos, es uno propone un algoritmo para resolver numéricamente algún problema que está planteado inicialmente como una ecuación diferencial en variables continuas. Y para resolver o para encontrar la solución numérica a eso, contamos hoy en día con la gran ayuda de las computadoras. Pero quiero remarcar que este estudio del análisis numérico y la idea de proponer ecuaciones discretas para resolver un problema continuo surgió antes de que hubiese computadoras. Entonces me voy a hacer ahora un paréntesis histórico y hablar de cosas, de por dónde empezaron las cosas. Prometo no tardar demasiado, porque los chicos de la práctica hasta ahora, hasta la altura que está diciendo Pablo, no termina más. Pero no sé, me parecía que valía la pena un poquito ver de dónde viene todo esto, y mencionar un par de cosas divertidas que tienen que ver con la historia de los métodos numéricos. Entonces, un poquito de historia, ¿no? Digamos, esto viene a cuento de esto de las computadoras y cómo, digamos, el desarrollo de las computadoras y la computación permitió, digamos, poder resolver o encontrar esas soluciones numéricas en forma mucho más eficiente de lo que inicialmente se podía hacer. En realidad, las cosas, ahora lo voy a mencionar, fueron un poco de la mano. El desarrollo de computadoras vino también a pedido, digamos, de la necesidad de encontrar soluciones numéricas. Las técnicas numéricas existieron desde siempre, desde que hay matemáticos, o físicos matemáticos, como había en los siglos pasados. Newton, Euler, Lagrange, Gauss, Jacobi, Fourier, Chebyshev, Chebyshev probablemente no, pero todos los otros son nombres que ustedes ya se encontraron en la carrera. Todos de alguna forma u otra incursionaron en técnicas numéricas para poder resolver algún tipo de problemas. En particular, Newton fue un paladín de eso. Pero lo que llamamos análisis numérico, digamos, de acuerdo a lo que entendemos como la definición
que ahora le damos ese lugar que le puso digamos, este experto Lloyd Trefethen. El análisis numérico entendido como métodos numéricos o algoritmos para resolver problemas de la matemática del continuo, o sea, ecuaciones en derivadas parciales de problemas de medios continuos, empezó, digamos, hay dos hitos, digamos, en el siglo pasado que los quería mencionar y que son los que primeramente o inicialmente empezaron a pensar en la posibilidad de hacer eso numéricamente. Uno es el de Lewis Fry Richardson, son dos apellidos estos. Fry no era su segundo nombre, su nombre es Lewis, un científico británico que ya por el 1910 se le ocurrió esto de poder resolver numéricamente una ecuación en derivadas parciales. Y el otro hito, digamos, y uno que vamos a ver después cuando veamos los métodos para resolver la ecuación de ondas, debido a un grupo de científicos en Alemania, que eran Courant, Friedrich y Lewy, eran tres ellos, en 1928, que dieron, digamos, un paper bastante matemático, en donde también sentaron las bases de lo que podríamos llamar hoy el análisis numérico. Estos dos artículos están acá linkeados, para si alguien los quiere ver, es todo un divertimento a veces tratar de leer papers del siglo pasado, de tiempos pretéritos. Bueno, este acá, para hacerme chistoso, lo puse en su versión en alemán, pero no se asusten porque hay una versión en inglés. Acá está el link. El paper se llama de Courant, Friedrich, Lewy, que son, como dije, vamos a ver después en las ecuaciones hiperbólicas, la importancia fundamental de lo que ellos estudiaron, y que tiene que ver con una cosa que se llama con la condición CFL. Esa condición CFL son las iniciales de estos tres señores, y el paper en inglés se llama On the Partial Differential Equations of Mathematical Physics. Bien, ese es uno de los trabajos, digamos, históricos que les dije, y el otro es el de este señor Lewis Fry Richardson, que ya lo tengo acá linkeado. El título del paper de Richardson se llama The Approximate Mathematical Solution by Finite Difference of Physical Problems Involving Differential Equations with an Application. Bueno, o sea, este tipo, digamos, ya en 1910 planteó cómo encontrar una solución aproximada por diferencias finitas, o sea, algo que involucra una discretización, algo finito, no continuo, de problemas físicos. En particular lo aplicó a esfuerzos en una especie de dique o algo así. Nada, el paper tiene un montón de tablas y de cosas y de cuentas que él hizo porque, como dije, en 1910 todavía no había computadoras. Se lío. Bueno, este señor Richardson fue realmente un personaje muy particular, y a mí siempre en las materias que doy me gusta encontrar este tipo de personajes porque da para contar cosas. En algún lado hay un link a su... Así, acá en la otra página, la página anterior, está el link a su vida en Wikipedia, a su biografía, digamos. Él fue un pionero, o una cosa que lo obsesionó en su vida fue el pronóstico numérico. ¿Sí? Esto que les mencionaba hace un rato, que tiene que ver con la predicción del tiempo, del tiempo, digamos, si va a llover, cuál es la temperatura que va a ser, etcétera, etcétera. Quería mencionar también, digamos, algo que me enteré recientemente, que está vinculado a esto del pronóstico numérico, es otro señor que estaba preocupado por eso, es Robert Fitzroy,
Fitzroy, el de la montaña, montaña que lleva ese nombre porque él fue el que, digamos, trajo a Darwin en ese viaje que hizo por Sudamérica y por las tierras del sur, en el barco ese que se llamaba Beagle. Este señor Fitzroy, cuando se estaba retirando, ya retirado, cuando volvió a Gran Bretaña, creo que estaba en Irlanda más específicamente, allí retirado, bueno, lo pusieron en una oficinita ahí medio aburrido parece, pero estaba muy preocupado por digamos, las tormentas en el mar, y hubo una particular que destruyó un montón de barcos, y de alguna forma se le ocurrió una idea que en ese momento fue un poco inocente y de hecho bastante criticada, que era utilizar estaciones de medición del viento y la temperatura y las condiciones climáticas en distintas partes de la costa británica en este caso, y usar esas mediciones para predecir cuál iba a ser el tiempo en horas posteriores. Bueno, todas esas cosas esa predicción que él tenía la buena intención de hacer es el precursor del pronóstico numérico, ¿no? Bueno, lamentablemente le falló bastante las cuentas y predecía cosas que hacían enojar bastante a los dueños de los barcos, porque por ejemplo decía que no salgan y no pasaba nada. Bueno, fue bastante criticado el pobre hombre, terminó mal, pero bueno, no tenemos que hablar de las cosas malas. Y nada, quería comentárselos porque esto aparece, hay una serie en Netflix que se llama Conexiones, que es una de esas series documentales, ¿no? De divulgación científica, y allí el muchacho este que la relata, en el capítulo 5 habla de las nubes, haciendo una especie de mezcolanza con las nubes físicas de verdad y la nube de Internet, de hoy en día, donde podemos guardar cosas, archivos. Bueno, está buena la vinculación de las cosas, por eso el nombre de Conexiones, pero bueno, al principio de ese capítulo hace mención a esto que le estoy contando yo, al antecedente de este señor Fitzroy, y en particular a Richardson, que entonces vuelvo con él, ya se los recomiendo, mírenlo ese capítulo si pueden, aunque sea la primera parte, o todo si tienen ganas, no es tan largo. Bueno, y allí aparece esto de este señor Richardson, que intentando, digamos, seguir con las ideas de este señor Fitzroy, él quiso, o planteó, hizo, digamos, el cambio, la idea genial de decir, bueno, las ecuaciones que describen el movimiento del aire y del fluido atmosférico son ecuaciones en derivadas parciales. Bueno, ¿qué ecuaciones son? Hoy sabemos que son las ecuaciones de Navier-Stokes, ¿sí? Complementadas con un montón de otras cosas, y todo eso lo estudian en ciencias de la atmósfera, pero la base de todo es las ecuaciones de Navier-Stokes para un fluido. Ecuaciones que no las puedo resolver analíticamente, pero voy a intentar resolverlas numéricamente. Y esa fue la gran idea de Richardson, de pensar que si uno quería resolver esas ecuaciones en alguna región, lo que podía hacer era subdividir la región en pequeños cuadraditos, celdas, o sea, discretizarla, y tratar de numéricamente resolver para la variable en cuestión, o sea la velocidad o la temperatura o lo que sea en ese punto, orquestado con la función en otras posiciones, y tratar de resolver esa ecuación numéricamente toda de un saque, digamos, ¿no? Bueno, la brillantez de este hombre fue tal que pensó en resolver eso con un ejército de computadores. Él, en este artículo que les estoy diciendo, habla de computers, pero los computers no son computadoras porque no se había inventado la computadora, sino que son gente, personas, y él se imaginó lo que hoy podríamos pensar como una supercomputadora humana,
en la cual, bueno, también tenía la noción que para resolver esas ecuaciones en alguna región necesitaba los datos de la función en las regiones vecinas. Y nada, digamos, pensándolo de esa forma, que siempre necesito algo del vecino, la información de la función, de las variables en regiones vecinas, bueno, no me queda otra que resolver para todo el mundo las ecuaciones esas en toda la Tierra. Entonces él se imaginó un planiferio terrestre en una gran sala en donde tenía un ejército de 64.000 personas, computadores, ¿no? Gentes, con papel y lápiz, resolviendo las ecuaciones de los fluidos en cada una de las parcelitas en las cuales dividía el planeta entero. Y nada, cada uno hacía las cuentas y por eso predecía cuánto iba a ser el resultado de la función a posteriori, y de esa forma predecía cómo iba a ser el tiempo. Bueno, eso lo hizo en 1922. Sí, como remarco, todavía no había ninguna computadora. Bueno, él intentó llevar, esa fue una idea medio bizarra y peregrina que tuvo. En el link de la página de él en Wikipedia está contado de todas esas, las cosas que se le ocurrían. ¿Qué iba a decir? Bueno, otras cosas, no, como dije, era un personaje, era un pacifista que tuvo que vivir en medio de la Primera Guerra, en donde fue enfermero y trataba pero bueno, relacionado con el tema del pacifismo y su pacifismo activo, también quiso o intentó desarrollar una ecuación diferencial para predecir las guerras. Nada, bueno. Y otra contribución más que también que abrió, en ese caso sí, un camino en otro área fue que, relacionado con esto de predecir las guerras, él tenía un modelo en donde decía que digamos, la intensificación de un conflicto dependía del largo de la frontera entre los países, ¿no? Cuanto más larga era esa frontera, más probable era que hubiese conflicto. Y para medir un poco la frontera de un país, se dio cuenta de algo que se llevó a la teoría de los fractales. Bueno, nada, me estoy diciendo un poco de la materia, pero todo eso está divertido, léanlo por su cuenta si tienen ganas. Respecto al tema del pronóstico numérico, también lo intentó llevar a cabo, o sea, no se quedó solamente en esa idea de la computadora humana, lo hizo, no pudo hacerlo, digamos, con una computadora humana, pero lo hizo él con una supercomputadora, no pudo contratar ese ejército de gente, no le prestaron tanta atención, pero sí intentó él hacer las cuentas, al menos en una región. Creo que lo quiso hacer estando en Francia, estaba en medio de la guerra y quiso hacer las cuentas, bueno, le dio bastante mal el pronóstico, pero eso no es lo que importa, sino lo que importa es su idea, digamos, ¿no? La idea genial de poder atacar un problema de esa forma. Bueno, eso tuvo que esperar unos cuantos años más para poder llevarse a cabo, y vino de la mano de varias personas. Una de las principales es este señor John von Neumann. En la década del 40 y 50, este hombre había emigrado a Estados Unidos, y digamos, por motivos, hubo dos, digamos, impulsores del desarrollo de las computadoras en la historia. Uno es, como siempre, las guerras, la intención militar, es la que a veces promueve el avance en las cosas de cálculo, para calcular mejor para dónde tienen que tirar las bombas y esas cosas. El otro era el pronóstico del clima, siguiendo con la idea más pacifista de Richardson. Ambos fueron impulsores del desarrollo de las computadoras, con la idea de poder resolver los problemas
planteados ya, digamos, como había planteado Richardson, en términos de una ecuación discreta para encontrar una solución numérica de eso. Asociado con esto de las guerras, este señor von Neumann estaba vinculado con alguien que ustedes conocen, Richard Feynman. Acá hay una foto de él con otro señor más que se llama Ulam. Este es Neumann y este es Feynman. Estuvieron vinculados los tres, Feynman claramente, en el proyecto Manhattan, que tuvo que ver con la bomba atómica. Pero von Neumann se radicó en Princeton, en el Institute for Advanced Studies, en donde también estaba Einstein, y allí fue como dije, un pionero del desarrollo de las computadoras. La primera computadora que se conoce en la historia se llama ENIAC. Tenía el tamaño de una habitación. Acá se ve esa computadora. Este es un prototipo, una copia creo que había en Princeton. Digamos, ¿qué tiene que ver esto con los métodos numéricos? Bueno, como dije, esto fue impulsado, digamos, por la necesidad o las ganas de poder resolver numéricamente los problemas que tenían que ver con la física toda que aparecía en estas ecuaciones. En particular relacionado con el pronóstico del clima, von Neumann se juntó con dos meteorólogos o de formación de meteorología, que fueron Charney y Fjordhoft, que este era un noruego. Noruega también tenía una escuela de pronóstico numérico, en donde estaba este señor Fjordhoft y estaba otro señor que se llama Rosby, que aparece en temas de geofísica. Bueno, con estos dos científicos, o sea, Neumann, Charney y Fjordhoft, lograron lograron poder llevar a cabo la idea que tenía Richardson con la ayuda de esta primer computadora, hacer un pronóstico a 24 horas de cómo iba a ser el clima. El pronóstico igual tardó 24 horas en hacerse, o sea que este es el paper donde, digamos, relatan el método. Hay una clave bastante interesante que tiene que ver con la matemática de esto, no solamente con la posibilidad del recurso computacional con el que ellos contaron, que está relatado eso acá en este artículo, por el cual les dejo también el link, si lo quieren ir a mirar, que tiene que ver con técnicas de filtración, de aplicar filtros a las ecuaciones, digamos, para filtrar las fluctuaciones muy rápidas. Las fluctuaciones muy rápidas que en un fluido están asociadas con ondas acústicas, digamos, perjudican el pronóstico porque son fluctuaciones rápidas que es imposible, digamos, resolverlas, y de hecho se atribuye el principal error en el pronóstico que hizo Richardson a no haber hecho ese filtro, digamos. Eso fue una clave, una idea fundamental de este señor Charney, que le permitió mejorar sustancialmente el pronóstico del clima. O sea que no fue solamente la disponibilidad de un recurso computacional, pero por supuesto que eso ayudó y mucho. Si bien este pronóstico, como les dije, fue hecho tardó 24 horas en dar el pronóstico a 24 horas. El primer pronóstico antes de que suceda el clima, lo hicieron los noruegos, este señor Fjordhoft había migrado a Estados Unidos, pero los que se quedaron en Noruega, en particular Rosby, fueron los que lograron el primer pronóstico en tiempo real. Bien. Bueno, nada. Hoy en día estas ideas pioneras, digamos, que dije de las primeras computadoras, son estas cosas que tenemos hoy en día. El pronóstico numérico alcanzó un desarrollo muy, muy importante,
y es un lugar en donde se requieren supercomputadoras. Esta es una foto del National Weather Service de Estados Unidos. Hoy hay supercomputadoras de cientos de miles de procesadores. No quería dejar de mencionar una que está en Argentina, que es un clúster, ahora no me acuerdo el nombre que le pusieron al clúster ese, que está en el Servicio Meteorológico Nacional, un clúster vinculado con nosotros de alguna forma. Pablo Minini, que es un colega y profesor que ustedes conocen, fue uno de los que ayudó a adquirir este clúster, que creo que tiene 4.000 núcleos, y es el que se está usando ya para el pronóstico del clima en nuestro país. Bueno, acá hay un link a la historia un poco de cómo se adquirió ese clúster. Y otro link a una charla muy interesante que dio Celeste Saulo, que es la directora actual del Servicio Meteorológico Nacional. La charla es más bien sobre cuestiones organizativas de cómo funciona el servicio meteorológico. Nada, bueno, quería mencionarla en parte también porque cuando yo di por primera vez esta materia fue por invitación de ella, que estaba de directora del Departamento de Ciencias de la Atmósfera. Y nada, se las recomiendo si tienen ganas de mirar un poco de cosas del pronóstico del clima y a un nivel local, pueden verla. Yo lo único que quería mostrar de la charla, a ver si lo tengo, esto, la charla es un coloquio que dio en el Departamento de Física, ¿no? Hay una parte de la charla donde muestra un programa, una simulación numérica de la atmósfera que es impresionante, digamos, para que vean un poco hasta dónde se ha llegado. Lo que se viene, y lo que ya está, digamos, de alguna manera, ¿no? Porque creo que ahí es donde la universidad tiene que subirse a este camino, de alguna manera. Este gráfico maravilloso que ven acá es el resultado de un modelo global corrido por un colega japonés, Takemasa Miyoshi, una visualización espectacular, sumamente atractiva. Este es un modelo global. Y la resolución de este modelo es 830 metros. Lo voy a repetir. El mejor modelo del mundo operativo corre con un alcance entre puntos de 9 kilómetros. Argentina tiene su área cubierta con una... Bueno, eso, nada. Eso que se ve ahí es una simulación numérica, ¿no? O sea, está hecho con los métodos de los cuales nosotros vamos a ver los ladrillos fundamentales aquí. Una simulación un poco, obviamente no tenemos las máquinas para poder llegar a hacer eso, pero digamos, eso es lo que se puede hacer. Algo un poco más cercano a cosas que podemos hacer y que yo creo que sería posible con las herramientas que tenemos en nuestra materia, es una simulación como la que les trajo Mauro. Él puso un posteo en la página, que les recomiendo que lo miren, de una simulación de un flujo en un canal. Bueno, de esto no estamos tan lejos de poder hacerlo, pero digamos es para mostrarles de qué tipo de cosas estamos hablando cuando hablamos de métodos numéricos para resolver ecuaciones en derivadas parciales. Bien, y con esto creo que voy a terminar. No me equivoco, sí, con esto ya termino. Así que
nada, no sé si tienen alguna pregunta de estas cosas. Fue más bien introductorio para tratar de motivarlos a que hagan la materia, ¿no? Y